Hola, mi nombre es Ana Laura Arnott Bello y estoy cursando la maestría en Educación Media Superior. Y bueno, en el curso de aprendizaje en el aula de Educación Media Superior estamos hablando acerca de la influencia de las condiciones socioeconómicas en los aprendizajes. Entonces, en este momento lo que se va a explicar es cómo las condiciones socioeconómicas pueden influir en los aprendizajes de los alumnos y en específico cómo es que pueden influir en el aprendizaje de mis alumnos. Pero no solo nos vamos a adentrar a conocer las condiciones socioeconómicas, también es importante conocer todas las condiciones o los elementos que rodean las dimensiones del ser humano y en específico del adolescente. Vamos a revisar. Para poder hablar de todos estos factores que influyen, para mí es de suma importancia entender a la adolescencia. Como primera instancia, la adolescencia se concibe como una etapa de transición del desarrollo del individuo. Según el libro de Desarrollo Humano de Papalia, Wendkos y Doskin, se define como el paso de la niñez a la adultez, una transición de desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Hago énfasis en esto último porque eso es precisamente de lo que se vamos a ir relacionando y entrañando con esta presentación. Otro elemento que es importante considerar es acerca del cerebro adolescente. Según el libro de Desarrollo Humano, estudios actuales revelan que el desarrollo del cerebro todavía está en progreso. Entre la pubertad y la adultez temprana existen cambios en la estructura del cerebro involucrados en las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. Estos hallazgos pueden explicar la tendencia de los adolescentes a cambios emocionales, conductas de riesgo que pueden estar relacionadas a la sexualidad, a los trastornos alimenticios o abuso de sustancias. Como se puede observar, mucho de lo que pasa en el desarrollo del cerebro adolescente es que la parte de la conciencia está como todavía en proceso de desarrollo y por tanto es por eso que los alumnos o los adolescentes tienden a involucrarse en situaciones de riesgo. Esta parte de la conciencia aún está en vías de desarrollo. Ahora bien, otro elemento importante a considerar son las implicaciones en la condición socioeconómica en el adolescente. Según estudios de Hampton, Thompson y Johnston, que se encuentran en el libro de Desarrollo Humano de Papalia, el conocimiento matemático de los jóvenes de 15 años que se realizó en 20 países de ingreso relativamente alto, la posición socioeconómica alta es un predictor importante en el éxito académico. En estos países, los estudiantes con al menos un padre con educación posterior a la secundaria se desempeñaron mejor que los alumnos cuyos padres tenían niveles educativos más bajos. Como vemos al igual en la imagen que se encuentra al lado derecho, encontramos uno de los elementos como importantes para considerar la calidad de vida. Uno es la salud física, la salud psicológica, la red interpersonal, la autorrealización, la inclusión social, el bienestar socioeconómico y los derechos, la garantía de los derechos humanos. Entonces, todos estos elementos componen la calidad de vida y uno de ellos es determinante, la calidad socioeconómica. Para resumir, ¿qué factores son los que intervienen en el aprendizaje adolescente? Uno es el cerebro adolescente, las relaciones entre pares, las condiciones socioeconómicas, las emociones, la calidad educativa y las relaciones familiares. Ya revisamos un poquito los elementos teóricos que nos hablan acerca de la adolescencia para poder comprenderla. Ahora vamos a ver qué piensan los alumnos. Gráficas que vamos a presentar son en relación a la tercera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas de educación media y superior. Entonces, vamos a ver la primera gráfica que nos habla de qué hacen con mayor frecuencia entre clases los alumnos. Y un 80% dice que entre clases platican con sus alumnos, por lo que vemos que uno de los mayores intereses de los adolescentes es la socialización y estar entre pares. Nuestra segunda gráfica nos habla de las conductas de los docentes, cómo perciben los alumnos a los docentes, en donde hablan de los profesores tratan mejor a los estudiantes de clases sociales superiores, los profesores tratan igual a todos los estudiantes, los profesores no me valoran como persona y estoy de acuerdo con lo que hacen y dicen los profesores, por lo que el mayor porcentaje se encuentra aquí un 40% en donde dice que los profesores tratan igual a todos los estudiantes. Esa es la percepción del trato. Y vemos que solo un 11% dice que los profesores tratan mejor a los estudiantes de un nivel superior. La tercera
gráfica nos habla acerca de la percepción de la escuela, en donde un 33% dice que la escuela no es un lugar seguro, un 29% dice que se vende droga y un 38% habla de que es peligroso. Entonces me parece que todos hablan de que la escuela es como un factor de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las acciones y conductas de los docentes? En general, todos dicen, tenemos un 55% donde dicen que sienten que los maestros nunca los estiman, un 27% hablan de que los consideran buenos estudiantes y solo un 18% dicen que nunca me consideran inteligente y trabajador. Pero sí es importante observar cómo un 55% siente que los docentes no los estiman. Por último, con respecto al tema de la sexualidad, vemos como el uso de anticonceptivos en la primera relación sexual, un 81% dice que no utiliza y un 19% sí utiliza. Y el estado de ánimo, donde podemos encontrar, pues sí es muy variado, pero los estados de ánimo en los que fluctúan los alumnos es que sentí que ya no podían más, me sentí solo, no dormí bien, creí que mi vida había sido un fracaso y me parece que todo era un esfuerzo, en donde el 23%, que es el más alto, está en ese rubro, me parece que todo era un esfuerzo, y en el de no dormir bien, que es uno de los elementos que afectan sin duda el aprendizaje de los alumnos. Se encuentran ciertas aseveraciones de acuerdo a estudios y encuestas que se observaron durante esta tarea, que fueron la tercera encuesta nacional sobre exclusión, y qué piensan los jóvenes sobre la familia, la escuela, la sociedad, sus pares, el SIDA, la violencia y las adicciones, estudio realizado por la UNICEF. Encontramos las siguientes conclusiones. Existen señales de que los estudiantes que presentan violencia recurrente registran mayor ausentismo escolar. Para los jóvenes, las drogas actúan como catalizador social y un detonador de la violencia. En todos los grupos se planteó que el consumo de alcohol es un hábito grupal de fin de semana. Los adultos pueden actuar como facilitadores para intercambio de ideas, propiciando una producción colectiva de los jóvenes o facilitar procesos de capacitación en las escuelas como un proceso de participación de los alumnos. Este elemento es bien importante. Me parece que las escuelas son los que pueden tener como más contacto con los jóvenes y en donde se pueden hablar sobre las conductas de riesgo y todos los elementos que pueden ayudar o perjudicar en su desarrollo. En cuanto a los temas de conductas de riesgo, encontramos en el estudio de UNICEF que se habla sobre la sexualidad en un contraste en donde los mayores de 15 años en clase baja hablan de sexualidad de manera clara y reconocen el miedo de contagiarse de SIDA, pues sus prácticas sexuales no son protegidas, no utilizan algún tipo de anticonceptivo. Y en cambio, en jóvenes de clase media es más tardío el inicio de la sexualidad. En cuanto al tema de drogas, en grupos de clase media y baja se insinúa que en algunos de ellos tienen vínculos próximos con consumidores o vendedores. En el tema de violencia y acoso, los jóvenes de clase baja manifiestan estar constantemente sometidos a situaciones sociales que implican riesgo, acoso y situaciones violentas. Y por último, en relación al futuro, en clase media y baja aparece como un proyecto familiar o forma de vida, formar una familia y conseguir un trabajo que le posibilite sustentarlo. Por tanto, una vez que terminen la educación media superior, solo buscan un trabajo. Y en cuanto a los jóvenes de clase media, los proyectos están pensados en una carrera universitaria, o sea, continúan sus estudios. Bien, ya podemos observar cómo piensan los jóvenes según encuestas y según datos estadísticos. Ahora, ¿qué sucede dentro de mi escuela? Puedo analizar que en mi escuela los alumnos se encuentran en una clase social media o media alta, en donde por tanto su futuro va orientado hacia el estudio en la universidad, están preocupados más bien por un estudio en la universidad y generalmente son universidades de pago. La sexualidad de acuerdo a los comentarios que escucho, su inicio está entre los 14 y 16 años y pocos hablan de uso de anticonceptivos. Inclusive algunos han recurrido al aborto como de cierta manera un medio para anticonceptivo, por así decirlo. El alcohol es algo común en las fiestas, si no hay alcohol en las mismas no hay diversión y muchas veces no asisten los alumnos o los adolescentes a las fiestas. En cuanto a las drogas, tienen acceso a ellas en las fiestas y sí tienen fácil acceso a ellas.
Y bueno, como elemento adicional, nosotros al ver estos elementos que forman parte como de factores de riesgo, se implementa un programa de orientación en donde se genera una red de apoyo entre profesores y alumnos, en donde el alumno identifica cuáles son las personas adultas dentro de la escuela que pueden apoyarlos en situaciones de riesgo. Generalmente son docentes o en muchos casos puede resultar la prefecta. Y además se implementaron talleres en donde se habla de situaciones de riesgo en la adolescencia. Sobre todo se hablan de temas de drogas, violencia en el noviazgo, que es uno de los elementos que se observa que últimamente ha estado muy recurrente, y básicamente son esos. Sin embargo, se abordan de cierta manera en clase, sin que sean taller, pues el uso de anticonceptivos, el alcohol y demás. Entonces, esos son como los elementos que considero que pueden tomarse en cuenta dentro de mi centro escolar. Por tanto, puedo concluir que existen diversos factores que pueden intervenir en el aprendizaje, como son las relaciones familiares, las relaciones entre pares y demás. Sin embargo, el objetivo de esta presentación era como, determinar las condiciones socioeconómicas, por eso las conclusiones van determinadas a lo siguiente. El factor socioeconómico no determina la calidad educativa. El factor socioeconómico puede determinar las aspiraciones hacia el futuro. El factor socioeconómico puede influir en el medio en que se desarrolla el adolescente, generando que puede existir mayores factores de riesgo como son la violencia dentro de las escuelas, el acceso a las drogas y la sexualidad en clase media y baja. El aprendizaje está condicionado a la etapa de la adolescencia en donde el alumno alcanza su mayor nivel cognitivo según Piaget, en donde perfecciona el pensamiento abstracto. El alumno puede exponerse a situaciones de riesgo propias de la edad, tomando en cuenta los cambios estructurales en el cerebro adolescente. Según la definición de adolescencia, el adolescente en su desarrollo adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Por tanto, estos escenarios pueden determinar el transcurso del adolescente y, por tanto, la condición socioeconómica puede determinar, pues, como decíamos, las aspiraciones hacia el futuro, la forma en que se desarrolla con sus pares, la sexualidad y diferentes elementos que sin duda pueden intervenir en su proceso de desarrollo general, que lo llevan a una adultez diferente a la de otro.